Yo debo 9 horas de clase, ¿cierto? Sí, señor. Entonces, ¿cuándo fue que me dijo que íbamos a recuperar? Está en veremos porque todas las que se han organizado no se han podido llevar a cabo. Por eso, entonces, haga un plan de recuperación y me lo pasa y yo le apruebo de esas 9 horas de clase. Bueno. Último tema que vimos. La clasificación, ya le digo. La clasificación de los procesos laborales y quedamos por el proceso ordinario laboral y unos ejemplos que nos estaba dando. Pero ya explicamos todo. Considero yo que sí, no sé si usted tenga algo más que agregar. Nos dejó unos ejercicios, supongo que ya finalizó. Y ya hablé de las autoridades judiciales y administrativas. Hablé del juzgado de pequeñas causas, hablé del juez laboral del circuito, hablé de la Tribunal Superior de Distrito Judicial, hablé de la Corte Suprema de Justicia. No. No, profesor. Ok, entonces, vamos a el ejercicio que hicieron de determinar si un proceso era de única o primera instancia. Con lo que les dejé, ¿eso lo entendieron o no lo entendieron? Bueno, por mi parte yo creo que en general sí, pero hay algunos puntos que no están totalmente claros. Por ejemplo, 6 años y trabajó 2 meses, exactamente 57 días. Entonces, para tomar los días, no sé si se cuentan los 2 meses como tal, cada uno por 30 días, o si se toman exactamente los 57 días. ¿Para efectos de qué, perdón? Para los días que ha laborado. Acuérdese que eso se lo debieron enseñar a usted, que para efectos laborales los meses traen 30 días y el año trae 360 días. Entonces, que tenga en cuenta eso para determinar ese aspecto. Entonces, yo pienso que ese ejercicio, para los que no entendieron, ¿cuántos secretarios que no entendieron? Profe, a ciencia cierta no sabía decirle porque nunca comentan todas las falencias. Pero por eso era que querían la clase presencial, ¿no era? ¿O no? Sí. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a dejar ese tema del ejercicio para la clase presencial y y vamos a meternos Profe, disculpe. Bueno, yo considero que no estamos en un buen momento para dar clases presenciales. ¿A usted no se le facilita realizar el ejercicio es que no sé si es por acá por Meet o en Zoom, que emite trabajar con un tablero? Sí. Ah, bueno. Pero entonces... Profesor, como con una orador también. Pero si es que yo les hice a ustedes en la clase anterior, en el chat, yo escribí, coloqué cómo eran las fórmulas.
Profe, pero el tablero virtual de pronto permite, es mucho más, pues como en todo el ámbito pedagógico, todo el ámbito académico, tanto el tablero virtual Y ese facilita tablero mejor que sea más virtual, ¿de comprensible las formas dónde, y todo eso. cómo lo uso? Bueno, profesor, Team ofrece ese tablero también lo ofrece Zoom, y para Google también lo hay, creo, Meet no ofrece el tablero. pero solamente los que tienen licencia de Google. O profe, otra cosa si también tienen es, licencia, ¿Cómo? profe, yo decía que otra cosa, o sea, otra opción también sería que usted presentara pantalla y que usted realizando el ejercicio. Pero yo les pasé eso por chat. ¿No se acuerdan? Sí, profesor, Sí, es que sí profe, o sea, tenemos yo las digo para fórmulas, o personas, sea, el cuento es sí, como yo que digo, en un ejercicio, o sea, para verlas. sí, pasó eso por WhatsApp, pero si usted comparte pantalla estando en un documento de Word haciendo el ejercicio, ya podemos hablar en tiempo real. Aunque ese tema de las prestaciones sociales es un tema que ustedes debieron ver en derecho laboral y haber aprendido cómo liquidarla. Entonces, por el momento vamos a mirar, a explicar la competencia de los juzgados de pequeñas, de las autoridades judiciales y autoridades administrativas. Después miramos cómo resolvemos ese tema de que ustedes determinen cuándo es un proceso de única o primera instancia. Entonces, yo sé que muchos no entienden eso. Yo me comprometo a hacerlo para la próxima clase. Pero terminemos este tema primero. Entonces, doctora María José Fernández, usted debe tener claro cuál es la competencia del juez de pequeñas causas laborales en los juicios, en los juicios de carácter laboral. No le escucho nada. Prenda el micrófono. Prenda el micrófono. María José Fernández. Profe, ¿qué fue lo que me preguntó? ¿Usted cree que el juez de pequeñas causas laborales tiene competencia en qué asuntos? Los que creo que, profe, son los que los que nos dan de, creo, los que nos profe, no me acuerdo ahora mismo. profe, Dime. los de única instancia son los que no superan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, y los de primera instancia son los que superan los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Sí, en ese caso, entonces, la competencia es del juez de pequeñas causas laborales. Características de ese proceso ordinario de única instancia, doctora Daniela. Profe Daniela, ¿cuál? Ortiz Muñoz. Yo tengo que es que no superen, como había dicho Juan Carlos, los 20 salarios mínimos legales. Y hasta el momento nada más tengo que ese como que es la que más prevalece. No. ¿Qué otras Profe. características? Profe. Sí. Profe. Yo, Valeria. Hola.
¿Sí me escucha, profe? Sí, claro. Usted dijo de única instancia, ¿cierto? Las características de única instancia. Bueno, esa no admite apelación, solo se admite la consulta cuando la sentencia es adversa al trabajador. Y podemos decir que se pueden tomar decisiones de vía de hecho, acción de tutela. ¿Qué más tengo? Y ya, esas son las características que tengo. Así es. La primera característica, Daniela, es que contra esa decisión no procede el recurso de apelación, como lo dijo la doctora Mercado. 2, solamente procede a la consulta cuando la decisión sea adversa al trabajador. Y yo para eso les envié a consultar una sentencia de constitucionalidad que María José Fernández, ¿qué dijo la Corte en esa sentencia? Profe, en realidad no la leí, no tengo anotado esa sentencia aquí en mi cuaderno. Juliana Urueta. Profe, la verdad es que igual que María José, yo tampoco tenía anotada esa sentencia. Profe. Ahora que la veo que Juan la acaba de pasar por él. El curso está como flojón, ¿no? Profe, qué pena, pero eso de las características del proceso de única instancia yo no lo tenía y la verdad es que no recuerdo que se haya hablado eso. Si la muchacha lo tenía de pronto es porque ya dio la materia o no sé, pero eso no se mencionó. Sí, pero No, usted no, dijo eso sí lo vimos. Yo la materia no la he dado. Eso sí. La veo. Sí, eso sí lo dimos. Y esta señorita Valeria Mercado nunca ha dictado la materia conmigo. Ella lo que vio fue seguridad social. Entonces, por favor, podría repetirla porque yo estoy muy, estoy eso perdida. Se dijo y por eso lo estoy preguntando. Doctora Daniela, ¿qué iba a decir usted? Que con respecto a lo de la sentencia que está, ya encontré, era que la tenía en otra parte, que con respecto a la sentencia que estaba mencionando, dijo que era la sentencia C-424 de 2015 y lo que constata es que si no se admite recurso de apelación en proceso de única instancia, sí se admite la consulta cuando la decisión se adversa al trabajador. Sí, pero ¿cuál es la razón de la Corte para establecer eso? Alexander Cabrera. Doctor, prenda la cámara. ¿Qué dijo la Corte en esa decisión? ¿Por qué admite la consulta en procesos de única instancia cuando la decisión es adversa al trabajador? ¿No leyó la sentencia? No, profe, no la leí. Ok, no leyeron la sentencia. Entonces, lean la sentencia. Si estuviera en el salón de clase, dijera, saquen una hoja. Entonces, luego, en el organigrama que yo les presenté, les dije que seguía la competencia de los jueces laborales del circuito. Y también expliqué que en aquellos lugares donde no había jueces laborales del circuito, conocen los jueces promiscuos del circuito, o en su defecto, los jueces civiles del circuito. Salaimán, deme un ejemplo en su donde no hay jueces laborales y qué jueces conocen. Se fue Salaimán. No, profe, aquí estoy. Me repite, me hace el favor que no lo escuché. ¿En qué partes, municipios
de Sucre donde no hay juez laboral y qué jueces conocen de procesos de carácter laboral? ¿En dónde no hay? Espérese. Profe, yo creo que en San Onofre, en Tolú, tampoco hay. ¿Dónde más? Pero acuérdese que ni en San Onofre ni en Tolú hay juzgados civiles del circuito sino promiscuo, y de allá hay que venirnos para Sincelejo. Por eso. Tenemos Cincé, que es cabecera del circuito, y ahí hay juzgados promiscuos del circuito. Ese es un ejemplo. Entonces, cuando se trate de procesos laborales ordinarios, fuero sindical, proceso ejecutivo, el de anulación tiene otra competencia. En esos casos, la competencia es del juez laboral del circuito. Y donde no haya jueces laborales del circuito, será competente el promiscuo del circuito o el civil del circuito. Entonces, en materia de procesos ordinarios, esos jueces laborales tienen competencia para los procesos de primera instancia, es decir, aquellos que sobrepasen los 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y también tienen competencia en aquellos casos donde no hay asuntos sin cuantía. Valentina Gómez Yepes. Dígame, profesor. Prenda la cámara. Ay, profe, deme un segundo. Estoy escribiendo y se me va la idea. Pero ¿y por qué no prenden la cámara? Qué cosa tan incómoda. Profe, la verdad. Ya voy. Aquí estoy. Deme un ejemplo de conflictos laborales sin cuantía. No sé. Otra cosa. Alan Arrieta, déme un ejemplo de conflictos de carácter laboral sin cuantía. Daniel Ortiz. Dígame, profe. Deme un ejemplo. ¿Quién sabe? Profe, no es de pronto cuando a un trabajador, no sé, se le despide y él no quiere la indemnización, sino que se le reintegre o... El reintegro es un ejemplo de acto sin cuantía. Entonces, en aquellos asuntos donde no haya
Alan, el reconocimiento de pensión sí hay cuantía porque hay un retroactivo pensional. Ahí sí hay cuantía. Entonces, en el reintegro, ahí no hay cuantía porque lo que se quiere es la reinstalación o el reintegro del trabajador. La conciliación no, tampoco, porque es un acto procesal donde las partes se ponen de acuerdo. Pago honorarios, Valeria, ahí hay cuantía porque ahí hay dinero. Otro ejemplo de conflictos laborales sin cuantía, cuando se solicita la nulidad de afiliación de un fondo privado, por ejemplo, el reintegro del trabajador en los procesos de fuero sindical. Todo es sin cuantía. Entonces, ojo con eso, abogados. Entonces estoy diciendo que la competencia de los jueces laborales del circuito en Colombia se da para los procesos ordinarios de primera instancia, porque ya vimos que los de única instancia son del juez de pequeñas causas laborales. Y aquellos asuntos sin cuantía. Seguido en el organigrama de la rama judicial, vamos a encontrar a los tribunales. ¿Cómo? María José, apaga el micrófono. Profe, ¿cómo? Que me haga el favor de repetir porque se le entrecortó el audio y no se escuchaba bien porque la compañera tenía el micrófono abierto. María José Fernández es responsable de ponerme a repetir. Entonces, decía Salaimán que los jueces laborales también tienen competencia para conocer de aquellos asuntos sin cuantía y colocábamos varios ejemplos. Uno es el que dio María José, que es el reintegro. ¿Cuándo procede un reintegro? Dígame, Salaimán, a ver en qué caso aprendió usted allá en Derecho Laboral que procedía el reintegro. Deme un ejemplo de reintegro. Uy, estos abogados están como que... Profe, cuando el despido es sin justa causa. Falso, porque yo no estoy obligado, me tiene que decir, despido sin justa causa, ¿de qué trabajador? Porque no todos los trabajadores tienen reintegro en Colombia. La mujer que estaba embarazada, los que tienen fuero. fue despedida. Eso lo que dijo María José, los que tienen fuero. Profe, cuando la mujer está embarazada y se la despiden por su estado de embarazo. Correcto, las mamás en estado de gravidez. ¿Quiénes más? Los discapacitados y los discapacitados por acoso laboral, creo. Los discapacitados. 2 o 3. Las madres cabezas de familia y los que son beneficiarios de un retén social. Ojo, abogados, con la procedencia de la acción de reintegro en materia laboral. Profe, y los que han denunciado acoso laboral también se puede incluir ahí. Bueno, el tema del acoso es un tema bastante complejo. Sin embargo, ¿qué les puedo decir? Si es despedido por acoso laboral, primero hay que probar el acoso y hay que mirar si existe una circunstancia, Daniela, que amerita el reintegro del trabajador. Porque la ley 1010 del año 2006, que estableció el acoso laboral, no contempló una acción de reintegro, solamente contempló una sanción en contra del empleador, que es el autor de una conducta de acoso laboral. Y que hay que decir que cuando se trate de trabajadores del sector público, la competencia es de la Procuraduría General de la Nación. Y si se trata de funcionarios de la rama judicial, será de competencia del Consejo Superior de la Judicatura. Y en el sector privado, la competencia la tiene el juez laboral del circuito, de tal manera que Daniela Ortiz añadió otro ejemplo
de conflictos de carácter laboral sin cuantía, como en el caso del acoso laboral. Entonces, seguido de los jueces civiles del circuito, yo les mostré un cuadrito a ustedes, miren lo que por ahí lo deben de tener, que se los mandé en una hoja. Siguen los tribunales superiores de distrito judicial, sala laboral. ¿De qué se encarga o cuál es la competencia de los jueces laborales, perdón, de las salas laborales de los tribunales de distrito judicial? ¿Qué les puedo decir en el caso del departamento de Sucre? En materia judicial. Y más con este tema del virus ese. Un tema bastante complejo. Pero ¿qué les digo? Aquí en Sucre, la sala es mixta. ¿Por qué es mixta? Porque debería haber una solita sala para asuntos laborales, pero no. Sencillamente, la sala aquí se llama laboral, familia, civil y agraria. O sea que una sala que está compuesta por 3 magistrados conoce de asuntos laborales, familia, agrarios y civiles. Entonces ya verán ustedes la congestión que hay en el departamento de Sucre en los conflictos de carácter laboral. Es un tema muy complejo y que el Consejo Superior de la Judicatura está en mora de crear unos magistrados que se encarguen de resolver solo asuntos de carácter laboral. Entonces, en el organigrama seguimos el cuadrito que les pinté y hablamos de las salas laborales de los tribunales de distrito judicial. ¿De qué se encargan esas salas laborales o cuál es la competencia? Entonces, ¿quién es el juez de primera instancia, María José? Prende el micrófono. El juez de primera instancia es el juez laboral de circuito, ¿no dijo? Muy bien. ¿Y quién es el juez de única instancia? De pequeñas causas laborales. Correcto. Entonces, ¿qué emite el juez laboral de primera instancia, María José? ¿Cómo resuelve el conflicto jurídico? ¿Cómo se resuelve un conflicto jurídico en vía judicial? Una sentencia. Ok, Valentina, emitiendo una sentencia. Esa sentencia en primera instancia tiene como característica que admite el recurso de apelación. ¿Quién interpone el recurso de apelación? Pues la parte que fue vencida en juicio, siempre y cuando considere que la decisión del juez es lesiva para los intereses de su cliente. Entonces, ese recurso de apelación se interpone de forma oral en la audiencia de juzgamiento, de trámite y juzgamiento. ¿Quién lo concede? El juez de primera instancia. ¿Y quién resuelve el recurso de apelación? La sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, una de las primeras competencias o asuntos de lo que conocen las salas laborales de los tribunales superiores de Distrito Judicial es las salas laborales de los tribunales superiores de Distrito Judicial conocen muy bien del recurso de apelación en contra de las decisiones de primera instancia. Dos, sí, conocen del recurso de apelación de los autos que enlista el artículo 65 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad Social. ¿Cuáles son esos autos? Y los voy a explicar uno a uno.
Correcto, Alan, pero vamos por partes. Profesor, ¿puede repetir el artículo? El 65. Ya le voy a decir cuáles son esos autos. Gracias. Entonces, primer auto que admite recurso de apelación. El auto que rechaza la demanda. ¿Y por qué? Y enseguida explico. ¿Y por qué se rechaza una demanda? Porque la demanda se rechaza por dos circunstancias. La primera, cuando no reúne los requisitos formales enlistados en el artículo 25, 25A y 26 del Código. Cuando se rechaza la demanda, el juez debe notificar esa actuación por estado. Ojo con el tema de las notificaciones de las decisiones judiciales en materia laboral. Cuando se rechaza la demanda por el asunto de falta de los requisitos de forma, ese rechazo de, se rechaza la demanda por dos circunstancias. Repito, por no reunir la demanda los requisitos de forma. Entonces, ¿qué hace el juez? Notifica el rechazo de la demanda por estado. Contra esa decisión procede el recurso de apelación. ¿Quién resuelve el recurso de apelación? La sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Entonces, cuando una demanda no reúne los requisitos de forma, que eso más adelante se los voy a enseñar, el juez le da 5 días al demandante para que subsane el defecto. Si no lo hace dentro de los 5 días, procede el rechazo. Y 2, se rechaza la demanda por falta de jurisdicción. Dime, Valeria. Con respecto al rechazo de la demanda o la inadmisión de la demanda, o sea, en aspecto laboral es similar a lo que está en el CGP, en el Código General del Proceso. Con Sí, se manejan similar. de manera similar. Sí, es similar. Pero en materia de requisitos es totalmente distinta. Eso es lo que voy a explicar más adelante cuando veamos la demanda. 2, ya dije el auto que rechaza la demanda. Son como 7 autos y vayan anotando eso. Y enseguida Luisa Ursola me acaba de escribir y dice que parece que está en un proceso de tema del COVID. ¿A quién de ustedes le ha dado COVID? A mí. A mí. A mí también me dio. A mí. Carajo. Profe, ¿y usted cuando vino de Bogotá sí hizo? Me ha dado como 3 veces. A mí nunca me ha dado. Y Antonio Paredes dice que lo tiene. ¿Y qué síntomas tiene? Carcione también dice que lo tiene. Yo fui a Bogotá y la verdad vine con una carraspera en la garganta. Por ahí me estoy tomando un antibiótico y ya estoy mejor, pero no me ha dado fiebre, no me ha dado ni dolor en los huesos, ni en el cuerpo. Profe, No tengo gripa. hay una bomba que son buenísimas para eso. ¿Sí? ¿Hay una qué? Unas bombas que son buenas para eso. Unas bombas.
Bueno, más tarde me dice cuáles son. 2, otro auto que es susceptible del recurso de apelación y lo establece el 65 del Código. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros. 3, el que decida las excepciones previas, que eso lo vamos a mirar más adelante, el tema de las excepciones. Profesor, disculpe, ¿puede repetir la segunda que no alcancé a copiar? El que decida sobre el que rechace la representación de una de las partes o intervención de terceros. 3, el que decida excepciones previas y que son las que están listadas en el artículo del Código General del Proceso, que más adelante le voy a explicar eso. 4, el que deniegue la práctica. 5, el que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida. También vamos a hablar de los incidentes en materia laboral. 6, el que decida sobre una nulidad procesal. Hay unas causales de nulidad enlistadas en el Código General del Proceso. 7, el que decida sobre medidas cautelares, son las medidas de embargo y secuestro. Eso se da en el proceso ejecutivo, en la ejecución de la sentencia, que más adelante vamos a mirar. 8, el que decida sobre el mandamiento de pago, que ese se da en el proceso ejecutivo. 9, el que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo. 10, el que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo. 11, el que resuelva la objeción a la liquidación de costas respecto de las agencias en derecho. 10 o 11, perdón, el que resuelva, ese es el 11. Bueno, entonces en esos casos conoce el tribunal de apelación de autos que se dan en el proceso laboral. Entonces, hasta aquí, ¿qué tenemos? Que las salas laborales de los tribunales superiores de distrito judicial en materia laboral conocen de sentencias de primera instancia y de los autos enlistados en el artículo 65 del Código. Ese es uno. 2, del recurso de anulación. Doctora Daniela Ortiz, el recurso de anulación, ¿para qué se usa? Ya eso lo expliqué. No me diga que no. Pero si lo explicó en estos momentos, no recuerdo. Olga Rebollo, ¿para qué se usa el recurso de anulación? En el momento tampoco tengo noción, profesor. Dairo Novoa. Profe. Jessica Paternina. Sí, para ver si puedo participar yo. Prenda la cámara. Yo primera vez que la veo en clase. Ay, no, profe. Siempre estoy. Pues yo nunca la he visto. Prenda la cámara. No puedo, profe. ¿Por qué? Porque no me funcionan. Estoy del computador y no me sirve. Será creerle. Bueno, ¿para qué se usa el recurso de anulación? Pero siempre estoy en su clase, yo. ¿Para qué sirve el recurso de apelación, de anulación? Oiga, no me dijo de apelación. No, Bueno, no, usted de anulación. mencionó para anular el laudo arbitral. Muy bien, correcto. Entonces,
el recurso de anulación es para anular laudos arbitrales, lo que dijo la doctora Gabriela. Gabriela, los laudos arbitrales son de dos clases, los que se emiten para resolver conflictos de carácter económico. Gabriela, ¿cómo es el tema del conflicto de carácter económico? ¿Cómo se da y dónde se da? Ya eso también lo expliqué. O alguien que sepa. Profe, los conflictos económicos escapan de la competencia del juez laboral. Ajá. Estos se remiten al juez administrativo. En cambio, los... No. El juez administrativo no resuelve recursos de anulación sobre conflictos de carácter económico, de laudos que resuelven conflictos de la laboral. Saque el juez administrativo de aquí. Profe, yo tengo algo con respecto al conflicto económico. Y eso se los expliqué, que el conflicto económico, dígame. Que escapan a la esfera del juez laboral, creación de derechos de carácter extralegal, y que la única forma de resolverlos es a través de la huelga o el tribunal de arbitramiento. ¿Y cómo inicia el conflicto de carácter económico? Con la presentación del pliego de peticiones que le hace el sindicato al empleador. Vayan a estudiar derecho laboral colectivo. Muy bien, Daniela. Y que el juez laboral no tiene competencia para interferir en esa clase de conflictos que sean entre el sindicato y el empleador durante la etapa de arreglo directo. Y se circunscribe a decretar la nulidad del laudo arbitral y explicó lo que es el laudo arbitral. Muy bien, laudo arbitral. Los laudos arbitrales son de dos características, son de dos clases. Jurídicos, cuando se controvierte un laudo proferido al interpretar una norma de carácter jurídica, y económico, que se da entre empleadores y sindicatos. Entonces, el conflicto, el Tribunal Superior de Distrito Judicial conoce del recurso de anulación de los laudos proferidos por tribunales de arbitramiento que decidan conflictos de carácter jurídico. Ejemplo, de pronto, entre unos trabajadores y un empleador, trabajadores no sindicalizados, ojo, hicieron una petición al empleador para el reconocimiento de ciertas prestaciones, se fueron a un tribunal de arbitramiento y el tribunal de arbitramiento profirió un laudo, como sobre la interpretación de derechos. Acuérdense cuando yo explicaba la diferencia entre conflictos de carácter económico y carácter jurídico, era que el económico crea derechos de carácter extralegal a través del sindicalismo o del sindicato, y el jurídico se daba sobre la interpretación de una norma. Entonces, entre trabajadores y empleadores se pueden dar conflictos de carácter jurídico, de tal manera que si se convoca a un tribunal de arbitramiento y el tribunal de arbitramiento dicta un laudo arbitral de carácter jurídico sobre la interpretación o aplicación de una norma en casos concretos, el recurso de anulación, conocerá el recurso de anulación la sala laboral de la Corte, del Tribunal Superior de Distrito Judicial. ¿Cuándo conoce la sala de casación laboral? Cuando el conflicto es de carácter económico. Esa es la diferencia que hay entre tribunales y Corte Suprema. De que la Corte Suprema resuelve el conflicto de carácter económico, el recurso de anulación dirigido contra laudos de carácter económico, y el tribunal, sala laboral, resuelve la anulación contra laudos que resuelven conflictos de carácter jurídico, y que quede claro eso. 3. El tribunal, sala laboral, conoce del grado jurisdiccional de consulta. Entonces, también la expliqué. ¿Qué diferencia hay entre la consulta que se da en pequeñas causas laborales ante el juez de pequeñas causas laborales y qué diferencia hay entre el grado jurisdiccional de consulta de que conoce la sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial? Los escucho. María José Fernández, dígame. Ay, profe, perdón, sabio.
Profe, ¿puedes repetir la pregunta? Eso es pregunta de examen. Uy, yo a ustedes les voy a tener que Profe, es que hacer un examen. sinceramente creo que voy a hablar no solo por mí, sino por la mayoría de los compañeros. Lo que pasa es que sentimos que es tanta cosa y usted, como ya dice, que lo dimos y tratamos de buscar, no lo encontramos. Entonces no sé qué pasa, si es que es mucha información, si es que nos estamos organizando mal, si es que de pronto usted va muy rápido y no alcanzamos a retener las cosas, pero no es que queramos ser flojos ni es que no queramos prestar la atención, porque es todo lo contrario, sino es que estamos enredados. Prenda el micrófono, doctora. Prenda la cámara para verla. ¿Quién es usted y cómo es usted? ¿Cómo así que usted está enredada y que los demás están enredados? Sí, profe, porque a veces usted dice cosas que usted dice, ya lo dimos, y yo, ay, ¿dónde? No me acuerdo, entonces no sé, bueno, de pronto se arroja. Pues es sencillo, vea, pero escúcheme, le voy a decir que sí es error de ustedes, porque yo no estoy loco y yo sé que yo he dado todo. Mire, el recurso del grado jurisdiccional, la consulta ante el juez de pequeñas causas laborales, ¿cuándo se da? Hombre, cuando la decisión es adversa al trabajador, y lo acabamos de decir aquí. Ahora que leímos la sentencia, cuando pregunté sobre la sentencia que dice que usted no la ha leído. ¿Quién conoce de la consulta cuando la decisión es adversa al trabajador en los juicios de única instancia? El que le sigue. ¿Quién es el que le sigue de pequeñas causas? Salaimán. ¿Cómo, profe? Uy, no. Es del circuito, profe. ¿Pero cómo se llama? ¿Civil, administrativo, cuál? El laboral. Pues laboral. ¿Quién conoce del grado jurisdiccional de consulta? La consulta que se da ante el tribunal, y lo voy a volver a repetir, se da en dos situaciones. Una, cuando la decisión de primer grado es adversa al trabajador. Dos, cuando la decisión de primer grado es adversa a una entidad pública. Y tres, cuando ninguno de los señalados haya interpuesto el recurso de apelación. La diferencia que hay entre la consulta que se da en pequeñas causas es que nada más se le da la facultad de consultar la sentencia cuando es adversa al trabajador, y la de la que conoce el tribunal, y es la que estoy explicando, se da cuando la decisión de primer grado es adversa al trabajador o a una entidad pública y las partes, ¿cuáles partes? Las que señalé, no interpusieron el recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia. ¿Eso está claro, sí o no? Señor Juan Pineda, prenda la cámara. Vamos a ver. Juan Pineda, es que algunos no están ni en clase. Hombre, yo lo hago sincero, yo tengo COVID y me estoy moviendo. Si quiere le mando fotos a prende la cámara, prende para la cámara para ver si tiene COVID o no. Ahí, pues, por ahí, si quiere le mando la foto de la prueba al chat, pero la verdad es que yo estoy malo. ¿Y qué tiene? COVID. Si quiere le mando la foto de la prueba para que le diga qué síntomas tiene. Tengo todo, para respirar se me complica mucho y ya perdí gusto y olfato. ¿Qué cosas, no? Bueno.
De todas formas, yo le voy a enviar la foto de la prueba para que la tenga ya de constancia. Ok. Se me olvidó lo que iba a preguntar. Bueno. María Hernández. No vuelva a apagar la cámara porque no vuelva a apagar la cámara porque la califico mal. Ay, pero ¿por qué soy la única que la tiene prendida? Todos deben prender la cámara, en serio. Prendan la cámara porque el tema aquí es serio. O sea, usted, ¿quién no está entendiendo lo que yo estoy explicando? ¿O soy muy técnico? ¿O qué pasa? Profe, yo tampoco entendí. Es que siento que desde que comenzamos esta clase no ha habido un orden, porque usted comenzó a preguntar y después siento que no ha habido un orden y de pronto yo soy muy rara. O sea, ¿cómo así que no hay un orden? Usted me está calumniando a mí. Es que usted empezó a hablar de un esquema que no ha mandado. ¿Cómo que no lo mandé? Miren la clase, ya se lo voy a hacer. Profesor, la última, o sea, los últimos esquemas que usted envió al grupo fue la clasificación de los procesos laborales. Y la última clase que tuvimos con usted quedamos en los procesos ordinarios. Y el ejemplo que usted mandó sobre para poder decidir si era de primera o única instancia, la competencia. Y esta clase empezó preguntando y se metió enseguida con un tema que usted nos dijo que había mandado un ejemplo sobre los jueces, como las jerarquías y eso. Y esto todavía no lo hemos empezado a hablar. Gabriela, tu micrófono, por favor. Miren el grupo. Me van a decir que yo no les mandé eso. No lo envió, profesor. Con todo respeto, y si quiere, usted puede mismo buscar en los archivos del grupo que se dé cuenta que no están. Usted, doctora Tania, está... Profe, que según yo tengo entendido,
En la clase de hoy íbamos a hablar sobre las figuras de la tercerización y todo eso. ¿Qué? No, eso es un trabajo que les voy a dejar. Pero prendan la cámara, hombre. Doctora Tania, usted está tratando de hacer incurrir en error al profesor. No, profe, yo también concuerdo con Tania. Esa imagen no la había enviado. Si quiere, revise usted en los documentos que envió en el grupo y no están. Bueno, entonces, vamos a mirar a ver. Ah, sí, no está. Bueno, entonces, ese cuadrito es lo que estoy explicando. Estas son las autoridades en materia judicial. Y luego vienen en materia de justicia ordinaria laboral. Y luego viene otro cuadrito que va a hablar de las autoridades administrativas que tienen competencia en asuntos de carácter laboral. Ok, entonces mire que ya expliqué pequeñas causas laborales y hablamos de la competencia. Ya expliqué los jueces laborales del circuito y hablamos de la competencia. Y ya expliqué la sala, o sea, estoy explicando las salas laborales del Tribunal Superior de Distrito Judicial, para luego llegar a la sala de casación laboral de la Corte Suprema de Justicia y de ahí desprendernos dos aspectos, la tutela por vía de hecho y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que estoy explicando. Entonces, yo los procesos todos ya los expliqué. ¿Y por qué no me meto con el tema de las liquidaciones que le mandé? Porque yo considero que eso debe ser o personal o así como me dijeron en Word. Y ahora me tomo 5 minutos para explicarles eso. Entonces, profe, dígame. Disculpe, yo tengo una duda con respecto a la explicación de todos los procesos laborales, porque yo me vi la grabación y hasta el último minuto se quedó solamente por el proceso ordinario y los ejemplos que dio fue de proceso ordinario. Entonces, o sea, no sé en qué momento dio el proceso ejecutivo ni el de fuero sindical o al menos las características que definían esos procesos. Ah, pero usted me dijo cuando comencé la clase que sí lo había dicho, por eso... No, le dije que terminó y el último tema había sido la clasificación y específicamente el proceso ordinario laboral. No le dije que había abarcado todo. Por eso le hago la aclaración ahora. Qué raro. Bueno, vamos a terminar de explicar este cuadrito. Entonces, ¿ya se ubicaron en el cuadrito? Una pregunta, ¿este cuadro pertenece al proceso ordinario o al... Dayana González, prenda la cámara, no le escucho bien. Quien apague la cámara le voy a colocar un 1, ya enseguida, porque es que esto es un tema complejo. Aquí uno hablándole a una pantalla que es como extraño. No te escucho nada, Dayana, súbele el volumen. Profe, que si este cuadrito que está explicando, o sea, yo pensaba que eso era del proceso ordinario, pero ahorita creo que usted dijo que era del proceso ejecutivo, algo así, entonces ahora tengo la duda. No. Es más, yo a usted nunca la he visto en clase. ¿Cómo es que no, profe? No. Vea. Yo a ustedes les dije, le clasifiqué los procesos de carácter laboral y le coloqué autoridades judiciales en materia laboral y autoridades administrativas en materia laboral. Yo no sé por qué están enredados. El tema de los procesos, bueno, dicen que llegué hasta el ordinario y ahora retomó, pero déjenme terminar el cuadrito. Estamos en
¿Quiénes tienen competencia en asuntos de carácter laboral desde el punto de vista de la administración de justicia? Entonces, ya ustedes saben que existe un juez de pequeñas causas. ¿De qué se encarga? ¿O no? María José, ¿de qué se encarga el juez de pequeñas causas? De los procesos que no excedan más de 20 salarios mínimos. ¿Cómo se llaman esos procesos? De única instancia. Ordinario laboral de única instancia. ¿Dónde hay jueces de pequeñas causas en el departamento de Sucre? Eso también se los dije. ¿O no cuando las mandé a averiguar los circuitos de que está compuesto Sucre? En las cabeceras de circuito. No. ¿Dónde hay juez de pequeñas causas en Sucre? Solamente en la ciudad de Sincelejo. ¿Qué pasa en aquellos lugares donde no hay jueces laborales de pequeñas causas? ¿Dónde se tramita el proceso? Tienen que venir hasta Sincelejo. No. O en su defecto, un juez laboral del circuito. ¿No? A ver, aquí hay que tener de presente que solamente hay jueces laborales en Sincelejo y pequeñas causas en Sincelejo. Si yo presté el servicio en Galeras y voy a demandar a mi empleador en Galeras, ¿dónde demando? ¿Me tengo que venir hasta Sincelejo? No, es civil. Entonces, ¿a dónde me voy? Al distrito de municipal, no, a la cabecera del circuito. ¿Y cuál es la cabecera del circuito de esos pueblos de por allá del sur de Sucre? Para el lado de Cincé. Es Cincé. Lo que es Cincé, Galeras y todo ese cuento. Si el juicio es de primera instancia, ¿dónde radico la demanda? Ante el juez promiscuo municipal, porque allá no hay laboral ni nada de esa vaina. Si el juicio es un ordinario de única instancia, lo radico ante el promiscuo del circuito, porque tampoco hay jueces de pequeñas causas laborales. Y aquí me escribe un estudiante que dice que ya digo, Alan Arrieta dice, promiscuo municipal. No, señor. Yo lo dije en clase, que ningún juez promiscuo municipal tiene competencia en asuntos laborales. Solamente donde no hay laborales ni pequeñas causas, conocerá el civil o promiscuo del circuito. Me van a decir que no les dije eso. Eso lo dije yo. Que ustedes no estén estudiando porque yo me ausenté 3 clases es otra cosa. Entonces, estoy en la competencia de las salas laborales del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Hablábamos del recurso de anulación y también les expliqué el recurso de anulación cuando hablaba de conflictos jurídicos y de conflictos económicos. No me pueden decir que tampoco lo dije, porque sí tengo certeza sobre eso. Entonces, estamos hablando del grado jurisdiccional de consulta. Hay una consulta que se da en pequeñas causas. En pequeñas causas, Dayana, procede recurso de apelación contra la decisión que resuelve el litigio. ¿Cómo, profe? Ante el juez de pequeñas causas, contra la decisión del juez de pequeñas causas, procede el recurso de apelación. Profe, creo que no. No procede, porque es de única instancia. Ahí finaliza la instancia. Pero la sentencia dice que cuando la decisión es adversa al trabajador, solo al trabajador, se va en consulta ante el superior, en este caso los jueces laborales, y en aquellos asuntos donde, en aquellos lugares donde no haya jueces laborales, la consulta de esos procesos, ¿quién creen ustedes que la conoce? Por ejemplo, si la decisión la emite el juez promiscuo del circuito de Cincé, ¿quién conoce la consulta?
Profe, creo, no estoy segura, ¿no sería el juez laboral de circuito de Sincelejo? ¿No? Los dos están equiparados. El superior. ¿Quién es el superior? ¿No? El tribunal sala laboral. Por lógica lo sacamos. ¿Por qué por lógica? Porque estoy diciendo, mire, el superior del juez que haya dictado el juicio ordinario de única instancia, la consulta la resolverá el superior. Entonces, aquí en Sincelejo no hay problema porque la resuelve el juez laboral. El tema es que si se dicta en otra cabecera del circuito del departamento, la consulta será el superior. ¿Y quién es el superior? El tribunal. ¿Por qué? Porque la decisión la dicta un juez promiscuo del circuito. Eso sí está claro. Entonces, como estoy hablando de la consulta de que conoce el tribunal, ya expliqué que hay consulta cuya competencia la debe resolver el Tribunal Superior de Distrito Judicial, sala laboral, cuando la decisión sea adversa al trabajador, a una entidad pública y no se haya hecho uso del recurso de apelación. O sea, las partes guardaron silencio y como guardaron silencio, esa decisión debe ser revisada por el Tribunal Superior en su sala laboral. 4. La sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial conoce del recurso de queja contra los autos que nieguen el recurso de apelación. Contra los autos que denieguen el recurso de apelación. Ustedes saben qué es una queja. Tania Erazo, según el enunciado, ¿quién cree usted que en materia laboral concede o deniega el recurso de apelación? El enunciado que acaba de decir. Estamos hablando de los... ¿Quién cree usted que concede o deniega el recurso de apelación? El recurso de apelación contra autos. El juez de primera instancia, ¿no? Correcto, lo acabamos de decir. Los enlistados en el artículo 65 del Código. Quien deniega los recursos contra autos y sentencia es el juez de primera instancia. Entonces, ¿dónde interpongo la queja? Ante el superior. ¿Y quién es el superior? El Tribunal Superior de Distrito Judicial, sala laboral. ¿Qué es la queja? La queja es un recurso que se impone dentro de los 5 días siguientes a la notificación de la decisión, o si es en audiencia, debe interponerse en la misma audiencia, en aquellos casos cuando el juez de primera instancia o deniega un recurso de apelación contra un auto o contra una sentencia. Ejemplo. Se resuelve un conflicto jurídico en el juzgado primero laboral de Sincelejo y yo le digo, señora juez, se está discutiendo una pensión y la decisión es adversa, negativa hacia el trabajador, hacia la persona que yo represento. Entonces yo, cuando ella diga, obedezca si cúmplase, yo dije, hundo el botón del micrófono, pido la palabra, señora juez. Concedida, entonces, o su señoría, entonces dice concedida. Hundo uno el botón y se pone el micrófono aquí y dice, me permito interponer recurso de apelación contra esta decisión por lo siguiente, tal. Como es en audiencia, porque la decisión es oral, el juez debe dictar un auto donde conceda o niegue el recurso. ¿Cuál recurso? El de apelación.
Entonces dice la juez, me permito de emitir el siguiente auto de sustantación en el sentido de negar el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandante porque no lo sustentó bien. Entonces yo luego ando el botón, ¡pum! Pido la palabra a su señoría. Contra esa decisión me permito interponer recurso de queja. ¿Por qué? Porque considero que el recurso sí estuvo bien sustentado, todo el argumento. ¿Quién resuelve ese recurso de queja que me negó el juez, el recurso de apelación que me negó el juez? O sea, como yo recurrí en queja, esa queja la resuelve el Tribunal Superior de Distrito Judicial, sala laboral. Por eso digo entonces que el Tribunal Superior de Distrito Judicial conoce del recurso de queja contra autos y sentencias que nieguen el recurso de apelación. ¿Esto es claro? ¿Sí o no? Profe. No. Sí. Una pregunta. En el artículo 64 del código dice que contra los autos de sustanciación no se admitirá recurso alguno. ¿Me puede explicar eso conforme a lo que acaba de decir? Autos de sustanciación, no procede alguno. A ver, dice, los no se autos son de dos alguno. clases. Me equivoqué, dije autos de sustanciación, son autos de carácter interlocutorio. Lo que pasa es que los autos son de dos clases, autos de sustanciación y autos interlocutorios. Anoten eso. Los autos de sustanciación son los que impulsan el proceso, es decir, lo pasan de una etapa procesal a otra. Y los autos interlocutorios son aquellos que resuelven el fondo de un asunto. Ejemplo, el que resuelve una excepción previa, el que rechaza la demanda, que está resolviendo un asunto de fondo. Entonces, si yo dije sustanciación, me equivoqué. Son autos interlocutorios. Entonces, es el recurso de queja que se interponga contra los autos, contra el auto que niegue el recurso de apelación contra autos o sentencias. Contra auto interlocutorio, haciendo la aclaración, porque el otro no me autos interlocutorios. Entonces, María José, si yo soy juez laboral y yo te niego la demanda, ¿qué haces tú? Prende el micrófono. ¿La demanda o el recurso de apelación? Te niego las pretensiones de la demanda. Pues apelo. Interponer recurso de apelación. ¿Qué requisitos formales exige la ley para ese recurso de apelación? Que la decisión vaya en contra del trabajador. No. Ese recurso de apelación debe estar debidamente sustentado y que ataque el fondo del asunto. ¿Cuál es el fondo del asunto? Lo que te negó. O sea, que ataque por qué te negó. María José, prende el micrófono. ¿Quién te concede o te niega el recurso de apelación? Prende el micrófono. Profe, juez laboral, él me niega o me concede. Ok. Si te lo concede, ¿quién conoce de la apelación? Pues él. Pues si me lo concede. ¿Quién resuelve el recurso de apelación contra la sentencia? De primera instancia. ¿Lo acabé de decir? Primera instancia. Juez de primera instancia. El Tribunal Superior. El Tribunal Superior de Distrito Judicial, sala laboral.
María José, y si te deniegan el recurso de apelación, ¿qué haces tú? Una queja. ¿Dónde interpones la queja? A la sala laboral del tribunal. La interpones ante el juez de primera instancia y él se encarga de remitirla a la sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial. ¿Eso está claro? ¿Sí o no? No. Vamos a ser sinceros, si no yo esquematizo esto. ¿Sí o no? Esta clase me ha dado duro a mí. Estos pelos no entienden esta vaina. Ya no, ¿qué, profe? Lina, el lapicero. Aquí está. Voy a hacer un esquema. Esquema. Si ven este cuadro aquí, dice demanda. La demanda debe reunir unos requisitos formales. Que están contenidos en el artículo 25, 25A y 26. ¿De qué código? Del Código de Procedimiento Laboral. Entonces, para que la demanda sea admitida, ¿qué debe suceder? ¿Qué debe suceder, María José? Tú que dijiste que yo te hablaba enredado. En ningún momento dije que hablaba enredado, dije que hablaba un poco rápido, son dos cosas totalmente diferentes. ¿Qué debe pasar para que la demanda sea admitida, María José? Que cumpla con los requisitos, profe, y que ataque directamente el hecho por el cual no fue... Ay, me enredo. Para que la demanda sea admitida, debe reunir los requisitos de forma. El juez dicta un auto donde admite la demanda, ordena correr traslado y le reconoce personería jurídica al apoderado del autor. Ya. Si la demanda no reúne los requisitos de forma, el auto debe emitir el juez. Un auto que rechaza la demanda. No. Un auto donde inadmite la demanda y se le dan 5 días para subsanar. Y si no subsana, ¿qué pasa? Se rechaza. Y entonces se rechaza por 2 circunstancias. Uno, por no subsanar. Y 2, por falta de jurisdicción. Dame un ejemplo, Casillo, de falta de jurisdicción. Y miren lo que estoy haciendo. ¿Lo están viendo? Sí, señor. Profe, se ve muy pixelado eso. ¿Ah? ¿Cómo? Profe, tómale la foto y la manda al grupo. No se preocupe, doctor Anthony, que yo estoy escribiendo, yo la voy a mandar. Público, trabajadores. Hombre, simplemente cuando un empleado público demanda ante el juez laboral, todo el tema del empleado público, ¿quién lo conoce?
que es nombrado por acto administrativo. La jurisdicción administrativa, contenciosa administrativa. Entonces el juez laboral dice, ven acá, tú eres empleado público. El empleado público se clasifica en libre nombramiento y remoción y carrera administrativa. Y tú me estás demandando aquí ante el juez laboral, tú no estás vinculado por contrato de trabajo, tú estás vinculado por acto administrativo. Por tal razón, yo carezco de jurisdicción, la jurisdicción ordinaria laboral no es competente. Entonces yo voy a remitir tu proceso ¿a dónde? Donde el juez administrativo. Entonces, la demanda se admite, 1, cuando hay requisitos de forma, 2, se inadmite cuando se incumple con los requisitos de forma y se dan 5 días para subsanar. Se rechaza, 2, 1, cuando no se subsana dentro de los 5 días y 3 y 2, cuando hay falta de jurisdicción. Sigo. Cuando la demanda es admitida, se discorre traslado para que el demandado conteste. En los juicios, miren, vean. ¿Está mirando? Clarito. En los juicios ordinarios de primera instancia, el demandado tiene 10 días para contestar la demanda. En la contestación de la demanda, ¿qué se hace? Se proponen excepciones previas si hay lugar o de fondo mérito o mixtas. Eso más adelante lo voy a explicar. ¿Quién contesta la demanda? ¿A quién se demandó? Profe, ¿puede poner el cuadrito otra vez en la cámara, por favor? Entonces, 10 días para contestar. Y hacemos una flechita y esto sigue aquí, para que no se vayan a confundir. Después que se contesta la demanda, ¿qué hace el juez? Cita a las partes a una audiencia de conciliación, decisión de excepciones previas, saneamiento y fijación del litigio. Esto lo encerramos en el cuadrito. Se cita a las partes para una audiencia de conciliación. El juez insta a las partes para que concilien o no. Pero dirán ustedes, ¿y ese man por qué estar explicando toda esta vaina? Porque voy a explicar el recurso de apelación y cómo opera para luego irnos al tribunal. Como estamos hablando de los asuntos de que conoce el tribunal, para esquematizarles todo el proceso, para que puedan entender esto. De tal manera que esto que estoy explicando va a servir para entender los asuntos de que conoce el tribunal. Entonces, en esta audiencia de conciliación, el juez insta a las partes a conciliar y les dice: señor demandado, Pedro Pérez está pidiendo prestaciones sociales por 100 millones. ¿Usted está dispuesto a conciliar? Y dice el demandado: señor juez, no concilio porque él nunca trabajó conmigo. Entonces dice el juez: no hay ánimo conciliatorio. Luego viene ¿qué? Otra etapa, que es la decisión de excepciones previas. Entonces, si hay excepciones previas, se deben resolver. El auto que resuelve una excepción previa es un auto de carácter interlocutorio porque resuelve el fondo del asunto. Por lo tanto, contra esa decisión procede el recurso ¿de qué? María José, ¿de qué? Lo acabé de decir, artículo 65 del Código. Recurso de apelación es un auto interlocutorio. Si no hay excepciones previas que resolver, ¿qué se hace? Se sanea el litigio. El juez observa que no haya nulidades hasta ese momento que invaliden lo actuado.
Y si no hay nulidades, se fija el litigio. ¿Y qué es fijar el litigio? Ponerse de acuerdo en las partes en qué hechos aceptan y qué hechos rechazan. Cuando se acabe esta audiencia, el juez fija fecha para la otra audiencia que se llama audiencia de trámite o prueba y juzgamiento. Audiencia de trámite o prueba y juzgamiento. En esa audiencia se hacen dos cosas. Se practican todas las pruebas. María José, ¿cuáles son los medios de prueba que usted conoce? Ahora no me diga que no conoce ninguno. Los medios de prueba que conozco son la documentación, la interrogación de partes, el testimonio, bueno, es que no sé si será lo mismo en laboral, el testimonio, la confesión, el dictamen pericial, los informes. Todo eso. Entonces, en esa audiencia se practican las pruebas de parte y parte. Luego se le da traslado para alegar. Escúchenme, se le da traslado para alegar a las partes y el juez dicta un fallo, una sentencia. Contra esa sentencia, ¿qué recurso procede? Niños, contra esa sentencia del juez de primera instancia, ¿qué recurso procede? Apelación, ¿no? Recurso de apelación. 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 Entonces, si la apelación me la deniegan, ¿qué recurso interpongo? Queja. Queja. ¿Quién resuelve la queja? Tribunal Superior. Sala laboral del tribunal. Y si me la conceden, ¿quién resuelve la apelación? El tribunal. Ya les voy a mandar el esquema. Se ha estado difícil hoy. Los muchachos no quieren entender. Me lo recibo horizontal. En el WhatsApp. Entonces, ahí expliqué las etapas de un proceso ordinario laboral de primera instancia. ¿Cómo se resuelve el conflicto jurídico? Con una sentencia. Sentencia que es susceptible de recurso de apelación. Si me lo niegan, queja. ¿Quién resuelve la queja? El tribunal. Y si me lo conceden, ¿quién resuelve el recurso de apelación? El tribunal. Y de eso estamos hablando. ¿Ahora sí me entienden? Sí, profe. ¿Sí o no? Sí, profe. Bueno, entonces, otro de los asuntos de que conoce las salas laborales de los tribunales superiores de distrito judicial son de los conflictos de competencia que se susciten entre
entre dos juzgados del mismo distrito judicial. Ejemplo. Profe, ¿puede repetir? Dos de los conflictos de competencia que se susciten entre dos juzgados del mismo distrito judicial. Entonces, el juez de San Marcos y el juez de Cincé están peleando porque no quieren conocer de una demanda. El de Cincé dice que el competente es el de San Marcos y el de San Marcos dice que el competente es el de Cincé. ¿Quién resuelve eso? Se llama conflicto negativo de competencia. ¿Quién lo resuelve? Superior. La sala laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Y por el último, conocen del recurso de revisión contra las sentencias de primera instancia. Recurso de revisión contra las sentencias de primera instancia. Profesor, disculpe, ¿puede repetir? Conocen del recurso de revisión contra las sentencias de primera instancia. Olga, ¿quién dicta la sentencia de primera instancia? Olga, ¿quién dicta la sentencia de primera instancia? Disculpe, profesor, no la escuché porque tengo un perro que... ¿Quién dicta la sentencia de primera instancia, María José? El juez laboral de circuito. El juez laboral. Entonces, existe un recurso que se llama de revisión. Cuando hay unas causales de recurso de revisión que están en el Código General del Proceso y que la vamos a estudiar en su debido momento, y dice que ese recurso de revisión contra esa decisión de primera instancia la conoce el tribunal. Yo voy a explicar aquí recursos. Los recursos son de reposición, de apelación, son ordinarios y extraordinarios. Ordinario, reposición, apelación, queja, apelación. Extraordinario, casación. Revisión. Entonces, estoy en este cuadrito. Y ya hablamos de los asuntos de que conoce las salas laborales del Tribunal Superior de Distrito Judicial. Voy subiendo. ¿A dónde llego ahora, María José? A la sala de casación. Salas de casación laboral. Y este segundo cuadrito nos va a servir para explicar lo que viene. Entonces, el tribunal dicta una sentencia de segunda instancia. ¿O no? ¿Qué resuelve el tribunal en la sentencia de segunda instancia? María José. ¿Qué resuelve el tribunal en la sentencia de segunda instancia? Pues el recurso de apelación a queja. Muy bien. Recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia. Si la decisión del tribunal es adversa a mis pretensiones, ¿qué hago? ¿Me quedo allí? Entonces, interpongo recurso extraordinario de casación. Siempre y cuando el valor de las pretensiones superen los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Sí la pillaron? Mire, el tribunal dicta una sentencia de segunda instancia donde resuelve la apelación contra la decisión de primera. Y si esa decisión es adversa a mis pretensiones, contra esta decisión interpongo la casación. ¿Cuándo procede la casación? Cuando el valor de lo que se está peticionando, el valor de las pretensiones,
superan los 120 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Cuánto es eso hoy en plata? Sencillo. Buscamos salario mínimo de 2020, de 2021. Profe. ¿Sí? Para que ese recurso proceda, ¿solamente se tiene en cuenta ese valor o también se tiene en cuenta quien haya tomado la anterior decisión? No, que supere ese valor. Entonces usted coge 908.526 por 120 y eso le da 109.023.120. Entonces, miren, ya se los voy a mandar al grupo. Si lo que se está discutiendo supera ese valor, o sea que debe, si supera, debe ser 109.023.121. Si da eso, procede el recurso de casación. ¿Quién resuelve el recurso de casación? Entonces entra la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia. Eso se llama interés económico para recurrir. Entonces, la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia tiene las siguientes competencias. Entonces, miren, voy a descansar 10 minuticos y nos conectamos otra vez. ¿Ok? 10 minutos.